medio sencillitas, pero para ilustrar el tema de estos dos mecanismos que estamos pensando, ¿no? En uno de ellos, lamentablemente no veo yo el cursor cuando pongo la presentación. Pero bueno, lo que vemos ahí es el núcleo atómico y una nube de electrones alrededor, ¿no? En el caso de un átomo que tiene simetría esférica, cuando aplicamos un campo eléctrico, la nube de electrones se desplaza en la dirección, ¿sí?, contraria a la del campo eléctrico, y esto genera una polarización del átomo. Ahora, cuando hacemos un zoom hacia afuera, ¿no?, y vemos un material que está formado por un montón de estos átomos, de nuevo, al aplicar el campo eléctrico, lo que sucede es que ahora todas ¿no?, las nubes se desplazan. Lo que tenemos es un material que está hecho por muchos dipolitos orientados en la dirección del campo, ¿sí? Ahora, algo similar ocurre cuando uno tiene una molécula como esta, que ya tiene un momento P, ¿no?, una polarización que está dibujada como esa flecha. Cuando uno introduce el campo eléctrico, la molécula se alinea en la dirección del campo, ¿sí? Entonces, de nuevo, si tengo una molécula rodeada en un material por muchas otras que por fluctuaciones térmicas están apuntando todas en direcciones al azar, al aplicar el campo eléctrico, esos dipolos se alinean, ¿no? Y entonces, de nuevo, lo que tenemos es un montón de dipolos alineados en el campo eléctrico. Entonces, esto seguía, pero ahora vamos a volver al otro apunte. Y entonces ahora, como les decía, nos vamos a olvidar un poco de cuál es el mecanismo que genera la polarización del material. Vamos a suponer que está polarizado y punto, ¿sí? O sea, y vamos a calcular el potencial y el campo eléctrico debidos a la polarización, ¿sí? Y ahí va a estar la cuestión interesante de estos materiales. Entonces, tenemos un material dieléctrico polarizado, ¿sí?, que está formado por pequeños dipolos que están distribuidos en el volumen y que, como resultado, dan lugar a una polarización P, o un momento dipolar por unidad de volumen, acuérdense, P grande. Ahora, si recuerdan, algún tiempo atrás, habíamos calculado tanto el potencial como el campo eléctrico debidos a un dipolo ideal P chiquita, ¿sí? Si las van a buscar, son las ecuaciones 31,5 y 34,4, ¿sí?, del apunte. Entonces habíamos encontrado que el potencial era 1 sobre 4 pi epsilon 0, P escalar R reversor sobre R cuadrado, y el campo eléctrico, ¿no?, era 1 sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre R cubo, por esta expresión en función del momento dipolar, ¿sí?, que en aquel momento les había dicho que la íbamos a usar más adelante. Entonces, en principio, si imaginamos al material dieléctrico, ¿sí?, macroscópico, como lo particionamos en pequeños volúmenes, ¿sí?, que tienen una densidad de polarización P grande, entonces cada pequeño volumen va a tener una polarización P chiquita, ¿sí?, que es el momento dipolar por unidad de volumen, por el volumen de cada cubito que yo considero. Entonces, puedo usar tanto esta expresión como esta para calcular el potencial o el campo, sumando las contribuciones de cada pequeño dipolito que conforma el material macroscópico. Formalmente, entonces, cada pequeño volumen va a tener un momento dipolar que va a ser P grande en R', por el diferencial de V', ¿no?, de ese pequeño volumen. Esto va a ser un momento dipolar, ¿sí?, microscópico, integrando las contribuciones
vamos a obtener el campo total. En realidad es más sencillo, como siempre, calcular el potencial, ¿no? Que es un escalar y no un vector. Entonces esto es lo que hacemos en esta fórmula. Fíjense, el potencial en un punto R va a ser la integral de estas contribuciones en todo el volumen ocupado por el material. Entonces es la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0, y la integral en el volumen de, fíjense, el R recursiva, ¿no? Porque ahora cada pequeño dipolito está en un punto distinto del material, pero yo siempre estoy evaluando en el mismo punto R. P de R' por R versor, es lo que tengo allá arriba, el diferencial de B', ¿no? Porque estoy integrando estos dipolitos en todo el volumen. Entonces, en principio, esto es lo que queremos, ya está con esto, porque si conocemos, como decía, si conocemos P de R', no importa cómo llegó ahí esa polarización, si la conocemos, es un dato, puedo calcular esta integral, que puede ser horrible, difícil, pero en principio formalmente está resuelto el problema. Ahora resulta que hay una manera de reescribir esto que clarifica mucho más los mecanismos que dan lugar a este campo eléctrico y a este potencial electrostático debidos a una polarización. Entonces eso es lo que nos vamos a dedicar en los minutos que siguen, ¿sí? Vamos a reescribir esta expresión, sencillamente buscar una forma de reescribir esto de una manera más clara. Y el truco, fíjense que en esta expresión aparece R versor sobre R cuadrado, ¿sí? Entonces, yo no sé si se acuerdan, pero ya nos encontramos con una expresión de este tipo en el pasado, y habíamos visto que esto, ¿sí?, es el resultado del gradiente de 1 sobre R, el gradiente prima en este caso, porque acuérdense que R recursiva es R menos R', ¿sí? Está escrito acá abajo. Entonces acá brevemente recuerdo esa demostración, ¿sí? O esa cuenta. Es una cuenta, es una derivada, ¿no? Básicamente. Entonces, R recursiva es R menos R', en componentes tiene esta pinta, ¿no? Es X menos X' en X versor, más Y menos Y' en Y versor, más Z menos Z' en Z versor. R recursiva sin la flechita es el módulo, ¿sí?, de R recursiva, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no?, de las componentes. Y nabla prima es el otro jugador que aparece acá, es el vector operador derivada, ¿no?, la derivada con respecto a cada componente primada, ¿sí? Entonces, si aplicamos nabla prima a 1 sobre R, que es lo que queremos calcular, tenemos que aplicar este operador a esta cantidad, ¿no?, que es 1 sobre esto que tenemos acá, por eso el menos un medio. Entonces, en cada dirección tengo la derivada correspondiente, ¿no? La derivada con respecto a x' de todo esto me baja un menos un medio, el corchete me queda a la menos 3 medios, y la derivada de lo de adentro del corchete es 2 veces x menos x' por menos 1, porque estoy derivando con respecto a x', ¿sí? Y esto en x versor. Y tengo componentes análogas en las direcciones de y versor y de z versor. Entonces, reagrupando esto un poco, sacando factor común, cancelando los signos menos que aparecen, me queda el corchete a la menos 3 medios por, fíjense, las componentes x menos x' en cada dirección. Y menos y' en la dirección y, z menos z' en la dirección z. Es decir, lo que tenemos acá me rearma el vector recursiva, ¿no?, que es lo que escribí acá. Entonces el resultado de esto es el vector recursiva sobre el corchete a la 3 medios, y el corchete a la 1 medio era el módulo de R,
¿sí? Entonces esto es R recursiva sobre su módulo al cubo. De manera que si divido la R recursiva por uno de los módulos, tengo el R reversor, y me queda R reversor sobre R cuadrado, ¿sí? Que era lo que queríamos mostrar, era esta relación. Entonces, vamos a usar esta relación adentro de esta integral, acá. Entonces, el potencial lo escribimos como la constante por la integral de P, y el R reversor sobre R cuadrado lo reemplazamos por el gradiente prima de 1 sobre R, integrado en B', ¿no? Que es la variable de integración. Entonces, para reexpresar esta integral, lo que vamos a hacer es usar integrar por partes, que, como siempre les digo, yo siempre lo pienso eh, por partes, porque me resulta más fácil acordarme y pensar en la derivada del producto, ¿no? Y después integrar esto. El gradiente de un campo escalar S por un campo vectorial B tiene estos dos términos, ¿no? El gradiente de S por V más S por la divergencia de B. Si en esta expresión reemplazamos el campo escalar y el vectorial, nuestro campo vectorial es P, nuestro campo escalar es 1 sobre R, ¿no? Entonces tengo la derivada prima de 1 sobre R por P, es la derivada prima de 1 sobre R escalar P, más 1 sobre R, la divergencia prima de P. Y este que está acá es el que tenemos en la integral. Entonces lo despejamos de acá, como esto menos el otro, y reescribimos la integral, que ahora va a tener dos términos, ¿no? El primero va a ser la integral de este, que es nabla prima de 1 sobre R por P, y el segundo tiene un menos, porque paso restando este término, es la integral en el volumen de 1 sobre R por la divergencia prima de P. Entonces, como siempre hacemos, ¿no? Reescribimos, usando el teorema de la divergencia, reescribimos este primer término, que tenemos una integral en volumen de una divergencia de algo, ¿no? Entonces, B de R va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, por ahora la integral en superficie de 1 sobre R recursiva por P escalar diferencial de área. ¿Sí? Esta es la integral de superficie que me reescribe por el teorema de la divergencia la integral en volumen de la divergencia de esa cantidad. Y el otro término queda igual. Entonces acá ya llegamos, básicamente. Lo único que falta acá es definir un par de cosas. Así como está escrita parece bastante oscura, pero fíjense que uno puede introducir una densidad, vamos a llamarla una densidad de cargas de polarización, que vamos a llamar sigma sub p, ¿sí? La defino como el producto escalar de p por n versor, donde n es el vector normal a la superficie, y una densidad volumétrica de carga de polarización, que vamos a llamar ρ sub p, que la definimos como menos la divergencia de p. Estos dos objetos son los que aparecen en estas dos integrales, si se fijan. Entonces, el potencial queda escrito como la constante, ¿sí? 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de superficie, la superficie cerrada, S, ¿de quién? Y P por la normal, ¿no? La normal es la dirección en la que apunta este diferencial de superficie, entonces P por la normal es sigma P. Entonces esta es la integral de sigma sub P sobre R recursiva por el diferencial de superficie de S'. Y la otra integral, con este menos absorbo el otro menos que tiene el segundo término, también no me queda la divergencia de P, es ρ sub P, dividido R recursiva, ¿no? Que lo traigo de allá, integrado esto en un volumen. Entonces ahora sí, esto deja más claro el resultado por ahí importante de todo esto. ¿Qué nos dice? Fíjense esta ecuación, ¿no? La que está recuadrada. Bueno, todas están recuadradas, pero esta.
el potencial, esto me dice que el potencial de un material que tiene una polarización P grande de R, ¿sí? Ese potencial básicamente está dado por distribuciones de carga, ρ sub P y sigma sub P, que dadas la polarización las puedo calcular. Son ρ sub P es menos la divergencia de P y sigma sub P es la proyección de P en la dirección normal a la superficie, ¿sí? Y se llaman cargas de polarización, por eso yo les pongo el índice sub P. Por ahí en algún libro las van a encontrar como cargas ligadas, ¿sí? Y a mí mucho no me gusta esa terminología, pero está bien, es válida también. Se refiere a que a diferencia de las cargas libres, ¿sí? que hay en los conductores, estas cargas están ligadas a sus átomos, entonces no se mueven mucho más allá y por eso ligadas, ¿no? Bien. Entonces, a propósito, ¿no? O sea, creo que no lo dije, pero esta expresión para el potencial tiene estos dos términos, y si ustedes van a las primeras clases, donde vimos las fórmulas para calcular el potencial a partir de distribuciones de carga, esta es la expresión del potencial para una distribución de carga sigma, sigma sub p, y si tengo una densidad de carga ρ sub p, esta es ¿no? la expresión para el potencial. O sea que esto realmente es como calcular el potencial a partir de distribuciones de carga, una distribución volumétrica y una distribución superficial. Ahora, lo lindo de esto es que, como vimos al principio de esta parte, ¿no? de la clase, uno podría decir, bueno, yo conozco P, sencillamente calculo esta integral, ¿no? Sí, uno podría calcular el potencial de esa manera, pero la ventaja de esta otra manera es que, en vez de usar esa expresión directamente, lo que podemos hacer es, primero, calcular las cargas de polarización. Si conozco P, puede resultar sencillo, ¿no? Evaluar esta expresión y esta otra. No es una divergencia una y la otra es una proyección. Y luego, evaluar estas dos integrales, pero ahora usando todas las herramientas que tenemos para resolver problemas con distribuciones de carga, ¿no? superficiales y volumétricas. De repente, por ejemplo, puede ser que por la ley de Gauss pueda resolver estas dos integrales sin tener que hacer casi cuentas, ¿sí? Entonces, esto me da como una alternativa, además de que, o sea, por un lado nos da una alternativa pragmática para resolver el potencial ¿no? de un cuerpo o un material polarizado, y por otro también tiene una importancia, si quieren, teórica o conceptual, porque nos muestra un poco el significado de lo que está pasando cuando un cuerpo está polarizado, ¿sí? ¿Y cuál es ese significado? Bueno, que la polarización efectivamente lo que se traduce es en generar una distribución superficial de cargas y una distribución volumétrica de cargas eventualmente. Uno podría pensar, bueno, pará, pero qué sé yo, llegaste a este resultado haciendo una serie de cuentas, pero estas densidades de carga, digamos, existen, son reales, son cargas que yo pueda observar. Y la respuesta es sí, ¿no? Cuando uno mira con más detalle lo que está pasando, y bien, acá es donde no terminé de hacer la animación que les mostré hace un ratito, después la voy a terminar de armar, pero imagínense que tenemos como un material de caras paralelas, ¿sí? En donde tengo una polarización por unidad de volumen P, es decir, todos los dipolos que componen el material este están alineados acá en el dibujo en una dirección, ¿no? de izquierda a derecha.
cargas menos están a la izquierda, las cargas más a la derecha. Entonces tengo un dipolo, el siguiente, es como una cadena de dipolitos, ¿sí? O una pila de láminas hechas de dipolos. Ahora, si yo recorto una cajita, como las que están acá en líneas de puntos, las cargas de estos dipolos se compensan, pero me quedan en las paredes, en los bordes, me quedan una densidad de cargas negativas de la izquierda y una densidad de cargas positivas de la derecha, ¿sí? Entonces, estos dipolos que se inducen a nivel atómico o a nivel molecular, o que se orientan, no importa cómo llegaron a esta posición, macroscópicamente lo que producen es una densidad de carga superficial, ¿sí? Positiva de un lado y negativa del otro, en este caso. Y en este caso particular, una densidad nula de carga en el cuerpo interno del material, ¿no? Porque yo tomo cualquier pedazo grande, voy a tener en promedio una densidad volumétrica de cargas nulas. Espera un momento, me deben estar por preguntar, pero ¿no dijiste que acá había una densidad de cargas volumétricas? Bien, enseguida vamos a llegar a eso. Por el momento estamos explicando físicamente cómo se generan estas, ¿sí? Las superficiales. Entonces, para entender esto un poquito mejor, o incluso para cuantificar esto que está en el dibujo, ¿no? Podemos pensar en un tubo de material polarizado. Un cilindro que tiene una polarización por unidad de volumen P grande. Si imaginamos, ¿no?, que recortamos una rodaja de ese material, la sacamos acá afuera, tiene un área A, ¿no?, una sección transversal A y un espesor D, esta rodaja. Y lo que contiene adentro son muchos de estos dipolos atómicos que dan lugar a una densidad de polarización por unidad de volumen P grande. Entonces, si aislamos esa rodaja, el momento dipolar de toda la rodaja, yo lo puedo calcular como la densidad de la polarización por el volumen, ¿no? El volumen es A por D. Entonces, el momento dipolar, P-rod, es el momento dipolar de la rodaja, va a ser P grande, que es la densidad, o la polarización por unidad de volumen, multiplicada por el volumen de la rodaja, que es A por D, es decir, P a D. Ahora, uno podría también imaginar la rodaja como solo las dos caras, ¿sí?, que es lo que está representado acá, formando un dipolo físico, en donde tengo las dos tapitas, una cargada negativamente y otra cargada positivamente, con una carga menos Q de un lado y más Q del otro, separadas por un vector D, ¿no?, que va de las cargas negativas a las positivas. Entonces, en esta representación, el momento dipolar sería, para la rodaja, P de la rodaja sería Q por D, ¿no?, que es el momento dipolar de un dipolo físico. Entonces, igualando estas dos, se cancelan las áreas y vemos, se cancela la separación D, y vemos que Q es igual a P por A. ¿Sí? El momento dipolar por unidad de volumen multiplicado por el área de la rodaja. Eso me da la carga en las tapas. Entonces, si defino ahora una densidad superficial de carga de polarización, sigma sub P, eso va a ser la carga dividido el área, ¿no? Q sobre A me da P. Es decir, la densidad, en este caso, es la polarización, ¿sí? Esto ya me recuerda un poco a esta definición que hacíamos, ¿no? Sigma es P. Acá es P por N versor, ¿no? Es la proyección. Y sí, me dirán ustedes, bueno, acá estamos considerando un caso muy sencillo, en donde la sección transversal que estamos imaginando es paralela al momento dipolar, ¿no?
o perpendicular si quieren, perpendicular al momento dipolar. Y en este caso muy particular, sigma sub p me da p. Entonces, para relajar esa limitación, podemos pensar en un corte transversal en el tubo del material, ¿sí? Imaginemos que tenemos un corte oblicuo y que la normal de la superficie del corte forma un ángulo θ con la densidad de polarización P grande. Bueno, en ese caso, el área A sub 0 del corte oblicuo, A sub O, no A sub 0, de oblicuo, está relacionado con el área del corte transversal de esta manera, ¿no? El área es A sub O por el coseno de θ. O si quieren, A sub O es A dividido el coseno de θ. Entonces sigma de polarización, que la defino en este otro caso, ¿no? En el corte oblicuo, como Q sobre A sub O, es Q sobre A por el coseno de θ. Y ahora Q sobre A de nuevo me da P, ¿no? Por la relación que teníamos arriba, y P por el coseno de θ es justamente la proyección de P en la dirección normal a la superficie, o sea, P por n versor. Es decir, sigma sub P, producto escalar de P por n, que es el resultado que habíamos obtenido un momento antes, ¿sí? La ecuación 97.1 de recién. En realidad, la cuenta formal que hicimos antes es quizás más rigurosa que este argumento que estoy dando ahora, ¿sí? Ahora estoy dando un argumento físico, si quieren, para imaginar mejor de dónde viene esta relación y quiénes son estas cargas de polarización que aparecen en las superficies. Bien, eso en cuanto a sigma sub p. ¿Qué pasa con la densidad ρ sub p, la densidad de polarización volumétrica dentro del dieléctrico? ¿Sí? Bueno, esta va a aparecer sobre todo, acuérdense que rigurosamente la habíamos definido como menos la divergencia de P grande. Entonces, va a aparecer cuando la polarización P grande no sea uniforme. Porque si es uniforme, esa divergencia me va a dar cero, ¿sí? Claramente. Entonces, cuando P no es uniforme, se pueden llegar a producir acumulaciones internas de carga debido a esa variación de P. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde tengo un P divergente, ¿no? de algún punto, está claro que voy a tener una acumulación de cargas negativas en el lugar en donde la divergencia es grande. Entonces uno puede calcular esta densidad ρ sub P si piensa que la carga de polarización en volumen que aparezca en el interior tiene que estar compensada por la carga que quede por fuera, ¿sí? Porque acá no hay carga neta, lo único que hay es pequeños desplazamientos de carga, ¿sí? Que generan una acumulación en un lugar a costas de una acumulación de signo contrario en otro lugar del material. Entonces, para compensar esa carga, ρ sub P, tiene que haber una carga en la superficie, ¿no? Entonces, y que tiene que ser igual, pero de distinto signo. Entonces, la integral en el volumen, ¿no? de ρ sub P tiene que ser igual a menos la integral superficial de sigma sub P. Y si sigma sub P la escribimos como con esta relación que acabamos de recalcular, ¿no? Como el producto escalar de P por n, entonces tenemos una integral de superficie de P. Esencialmente tenemos el flujo de P a través de la superficie de S, ¿sí? Que es el borde de este volumen. Entonces podemos usar el teorema de divergencia en esta integral y reescribirla como una integral de volumen de la divergencia de P, con la integral de la derecha.
Con lo cual nos queda que la integral en el volumen ahora de ρ sub p es menos la integral en el volumen de la divergencia de P. Y como esto vale para cualquier volumen que consideremos en el material, vemos que ρ sub P tiene que ser menos la divergencia de P. Y es el resultado que ya habíamos obtenido recién de nuevo, pero con suerte ganando un poco más de intuición de dónde salen esas cargas de polarización en volumen, qué significan. Bien. Con esto, Luis, no me quedó claro la última parte. decime, ¿de dónde? ¿Por qué la carga de polarización tiene que compensar la carga que se acumuló en la superficie? Ah, bien, sí. Tiene que ver con que si lo pensás, poco volvamos a este dibujo, por ahí aclara un poco, ¿no? En este escenario, por ejemplo, la carga total sigue siendo cero, porque no se genera carga de ningún lado, ¿sí? Lo único que hay es en este caso, una acumulación de cargas positivas de un lado y negativas del otro, debido a estos pequeños desplazamientos. Y lo que se acumuló de positivo acá, tiene que estar en otro lado negativo, ¿sí? Porque la suma total tiene que seguir siendo cero de esto. Entonces, en el caso volumétrico pasa algo similar. O sea, si hay una acumulación de cargas en alguna región del espacio, tiene que haber cargas del signo contrario, pero en igual cantidad en el espacio circundante, digamos. En este caso, en una superficie que nosotros elegimos, ¿no? No sé si eso Claro, aclara el argumento. más o menos, porque en el dibujo anterior que me mostraste, las cargas superficiales de la derecha se compensaban con las cargas superficiales de la izquierda. Sí. Y la carga total en superficie era cero, ¿no? Y no va a ser así todo el tiempo. Eh, Perdón, estoy mirando como el gato del vecino se está metiendo. Eh, sí, pero pensalo de la siguiente manera. Pensá en un material y de nuevo, porque esto es ahí difícil de imaginar en este momento, pero olvidémonos de cómo se genera una polarización de estas características. Pero suponete que tenés, de verdad, un material en donde en algún punto del espacio hay una acumulación de carga interior, ¿sí? El material hay una acumulación de cargas negativas. En el resto del material la densidad de cargas puede ser cero, pero si tengo cargas negativas ¿no? Imagínate una esfera, que tengo en el centro de la esfera cargas negativas. Entonces tengo sí o sí que tener cargas positivas en la superficie externa de la esfera, ¿no? Y en igual cantidad, por conservación de la carga, si querés, porque no hay cargas extras en el material. Simplemente hay algunas que se ven o que se acumulan en algún punto o en alguna superficie. Claro. Sí, puedo Está claro, entender perdón, así. está claro que no estoy siendo riguroso acá, ¿eh? No quiero pretender que estoy demostrando nada. Estoy tratando de dar un argumento heurístico muy, muy con los dedos de qué son esas cargas nada más, pero no estoy demostrándolo, ¿sí? Claro, claro. Y, y ahí cuando pones la igualdad de la integral en volumen de la carga de polarización es igual a menos la integral superficial de sigma p, eso se cumple para este caso puntual, ¿no? No es que puedo hacer esa igualdad en cualquier caso, ¿cierto? Eh, no, sí, sí, podés hacer esa igualdad, ¿eh? Pero si vamos a la expresión del potencial,
podrías entonces reemplazar una expresión con la otra. Bueno, eh, solamente me estoy confundiendo yo igual, pero... sí, déjame ver cómo... De hecho, cuando empiezan a hacer problemas de esto en la práctica, ustedes van a calcular estas cosas y, y una manera de comprobar que uno no se mandó ningún lío es comprobar que las cargas totales de superficie y en volumen se anulan entre sí, ¿sí? A veces uno tiene más de una superficie, ojo, y entonces tenés las cargas de superficie de un lado compensan las del otro. Pero a veces tenés superficie en volumen y la suma de todas te tiene que dar cero. Eso vale. No sé si por ahí estoy entendiendo la pregunta bien, ¿eh? Pero eso que dije recién es así. No, sí, se entiende. Y, y acuérdense, porque eso es una manera de, eso, de comprobar que uno hizo bien la cuenta, básicamente. Es un mecanismo de comprobación. Que a veces lo podés usar también, pero si lo usás, entonces no te sirve para comprobar, ¿no? O sea, pero en principio podrías usarlo también el resultado, si te sirve para algo. Eh, si quieren, seguimos con preguntas. Yo ya terminé. Lo que quería un poco redondear era entonces que de lo que vimos hoy es, resumiendo un poco, vimos en la primera parte dos mecanismos microscópicos que, en presencia de un campo eléctrico, generan una polarización en un material que sea polarizable, ¿no? Y en esta segunda parte vimos, bueno, dado un material que está polarizado, ¿cuál es su potencial? ¿Cuál es su campo eléctrico? Bueno, vimos más que nada cómo calcular el potencial, pero uno toma menos el gradiente del potencial y tiene el campo eléctrico, ¿no? Y lo que vimos es que el potencial lo podíamos calcular sumando los dipolos de pequeños volúmenes que forman el material, y que eso era equivalente, esa fue la cuenta que hicimos, a el campo generado por una distribución superficial y una distribución volumétrica de cargas, en donde la distribución superficial es la proyección de la polarización en la dirección normal a la superficie del dieléctrico, ¿no? P por n versor, y la distribución volumétrica está dada por menos la divergencia de la polarización. Entonces eso nos da una herramienta más para abordar estos problemas, ¿no? Porque yo tengo todo un arsenal de métodos para calcular potenciales de campos eléctricos cuando tengo cierta simetría en las distribuciones de carga, ¿no? Entonces, si resulta que tengo una polarización que genera una distribución de cargas en superficie y en volumen que tengan cierta simetría, puedo usar Gauss para resolver el campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Bueno, y vimos el origen físico también, o discutimos el origen físico de esas cargas de polarización. La clase que viene vamos a ir un paso más allá y vamos a tratar de abordar el problema más complicado, fíjense, que es qué pasa cuando yo ahora tengo un material dieléctrico que es susceptible de polarizarse en un campo eléctrico, en donde no sé a priori la polarización. ¿Está bien? Porque acá tomamos por conocido
el PDR. Cuando tengo un material dieléctrico en un campo externo, fíjense el problema, ¿cómo se dice?, circular que tenemos. Las cargas de polarización van a generar un campo eléctrico, pero yo no sé dónde están esas cargas de polarización todavía, ¿sí? Porque tengo un campo eléctrico externo que las va a generar. Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico total? Bien, ese problema es el que vamos a tratar de agarrar la clase que viene, y vamos a ver que lo podemos resolver para un tipo particular de medios dieléctricos, ¿sí?, que se llaman medios lineales, isotrópicos, sobre todo medios lineales, y, y vamos a ver que en ese caso podemos resolver, calcular el campo eléctrico, ¿no?, total en presencia de materiales dieléctricos. Bueno, con eso yo termino, y podemos quedarnos un rato con preguntas, ¿eh? Los que quieran descansar también pueden irse a descansar un rato.